Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Manuel Zambrano y estamos celebrando un episodio más en este maravilloso podcast llamado El Golpe. Fíjense que recientemente he estado subiendo muchos shorts en mi canal de YouTube y una de las cosas que me llama más poderosamente la atención es la forma en la que la gente primero reacciona frente a las afirmaciones que he hecho, que siempre cuando uno aborda temas a nivel político, la gente creo que es muy visceral y a raíz de eso, bueno, he decidido hacer este episodio. Este episodio básicamente lo que busca es clarificar en qué consiste la nueva reforma del INE en México. ¿Por qué es tan importante? El INE es el Instituto Nacional de Estadística que se encarga de contar los votos en México. De manera que yo quiero que hablemos en este episodio sobre por qué esta reforma es tan polémica, por qué se ha llevado a cabo manifestaciones multitudinarias en México y, si no me equivoco, enfrente del Zócalo, no sé, pero sí había mucha gente en las fotografías que vi. De manera que vamos a hablar por qué esto representa, por qué socava la institucionalidad en México. Y de esta manera puedo aclararles a los compañeros que hicieron sus opiniones en los shorts de los que hice, porque muchos decían que no sabía de lo que estaba hablando, infórmate mejor, bueno, ese tipo de cosas que por lo general la gente dice, y yo por lo general antes de hacer los episodios que hago, leo muchos artículos. Entonces creo que vale la pena hacer el ejercicio, ¿no? Lo primero que podemos definir en este pequeño ensayo oral es qué es un organismo público descentralizado. Los organismos públicos descentralizados son los órganos a los cuales las leyes les otorgan autonomía en sus funciones, siendo partes importantes para garantizar el Estado de Derecho, cosa que es importante en este lado de Occidente y necesario para nuestras regiones latinoamericanas, que son muy fáciles de socavar, por cierto. ¿Cuáles son los puntos más polémicos de esta reforma que es impulsada por López Obrador? Los voy a acusar con sus mamás. Se puede decir que el miércoles pasado se aprobó en el Senado esta nueva reforma por la que el domingo pasado cientos de miles de ciudadanos protestaron en más de 100 ciudades para pedirle a la Corte Suprema de Justicia que le invalide, ¿no? Este es un perfecto juego de cómo funcionan las instituciones. La democracia se manifiesta a través de la representación en el Congreso, que en este caso es de mayoría oficialista. El presidente va a firmar el decreto o la reforma y tú puedes interpelar a través del Tribunal Supremo de Justicia. Es un perfecto juego de roles en una democracia. Esto fue presentado en abril pasado por López Obrador. El primer proyecto de reforma constitucional, de hecho, fue más controvertido porque buscaba modificar 18 artículos de la Constitución y suponía la transformación más trascendental de las elecciones en México. Y esto se cataloga como el cambio trascendental más importante en casi 30 años. Uno de los puntos más polémicos era, de hecho, la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC. Eso básicamente lo hace para sustituir al Instituto Nacional Electoral, que es el que estamos hablando, que es un órgano autónomo que surgió en el 90, después como Instituto Federal Electoral, el IFE, para quitarle al gobierno el control de las elecciones. Eso es como para darle un poco de contexto. Al llegar al Congreso en diciembre pasado, el primer plan fracasó tras no alcanzar los 2/3 requeridos para una reforma constitucional. Y recordemos que el Congreso está manejado principalmente por Morena, que es el partido oficialista, y sus aliados, o sea que imagínense. Pero ahora se aprobó una segunda propuesta donde solo se requeriría una mayoría simple, porque porque busca reformar básicamente solo 6 leyes secundarias. Y sin embargo, aún así llegó 72 a favor y 50 en contra. Imagínense que están en un congreso donde casi todos son colegas tuyos, amigos tuyos de tu misma afiliación política, y aún así cuando tratas de reformar algo, 50 dicen que no están de acuerdo con lo que tú estás diciendo, 72, o sea, estamos hablando de que casi la mitad incluso no está de acuerdo con lo que tú estás planteando. Tras casi 2 meses en el Senado, la iniciativa se avaló el miércoles pasado con estas modificaciones. Uno de los principales cambios es la reducción del 80% de los salarios del órgano electoral, cuyas funciones serán compactadas, por lo que se supone un reto para la elección presidencial de 2024. Cuando digo compactadas me refiero a reducidas, o sea, se bajó el presupuesto un 80% y esto hace un cambio estructural que reduce la institución a un 30% de su capacidad. Que básicamente el INE no desaparece, se adelgaza su estructura electoral, que es básicamente lo que venimos mencionando. Por otro lado, Francisco Púrgua, que es un abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de la UAM, habían varias citas en el artículo, pero decidí mencionar el UNAM, porque todos sabemos que la UNAM es una institución
reconocida casi que a nivel regional. Él dice que cuestiona que estos cambios se hagan faltando un poco más de un año para las elecciones presidenciales, cuando históricamente las leyes electorales se suelen hacer en los primeros 3 meses del 6º año. O sea, cuando digo 3 meses del 6º año es que debemos aclarar de que el periodo presidencial de Andrés Manuel es básicamente máximo un solo periodo de 6 años. Entonces, este planteamiento de las reglas electorales se plantea en el 6º año, en el 3er mes. Ahora, estas reformas no aplican en las elecciones estatales de este año, pero sí para los comicios presidenciales del año próximo, que es lo que se teme, cuyo proceso inicia básicamente en junio. Sin embargo, hay analistas que ponen en duda que esta reforma de hecho podría aplicarse incluso en los comicios del año que viene, debido a que en la Constitución establece que no pueden hacerse cambios a las leyes 90 días antes del inicio del proceso electoral. Otro punto más controvertido de esta reforma es básicamente algo llamado cláusula de vida eterna, que significa que los partidos podrían conservar su registro si no obtenían el requerido, que es el 3% de las preferencias. Esto lo hacen precisamente porque se pudiese permitir la transferencia de votos entre partidos de la misma coalición. Esto no tiene el mínimo sentido, porque lo que quiero decir es que por lo menos los partidos tienen que estar constantemente participando en las elecciones, porque de esa manera pueden saber si son legitimados por los votantes. Hay leyes electorales, por ejemplo, en Venezuela, donde los partidos no pueden dejar de participar más de 2 veces porque si no quedan fuera, ya que todos sabemos que esto no significa nada en el sistema electoral venezolano, pero es importante mencionarlo como un ejemplo importante, ¿cierto? Un punto de comparación. No obstante, otra de las cláusulas más cuestionadas, conocida como Salgado Macedonio, se le llama así por el ex candidato Félix Salgado Macedonio, que es de hecho del partido político Morena, el partido oficialista, a quien en el 2008 se le canceló la candidatura por no entregar sus informes de gasto de precampaña, como se establecía en la ley. Al mismo tiempo, el político enfrentaba algunas acusaciones de violencia sexual, etc. Entonces, este plan pone una medida en el que dice que no se le puede quitar a nadie la candidatura, salvo que esté puesto a través de un artículo 38 de la Constitución, que significa que básicamente no le puedes quitar la candidatura a nadie a menos que haya un proceso penal. El presidente de hecho argumenta que los cambios van a ahorrar millones de dólares y mejorarían el sistema de votación, pero los funcionarios electorales comentan que esta modificación va a dificultar que se garanticen elecciones libres y justas, incluida la contienda presidencial del próximo año, que es que básicamente es lo más importante. Básicamente esta es la segunda vez en 4 meses que los manifestantes han puesto pie para que esta reforma no se lleve a cabo, porque como decía antes, esta reforma tuvo un episodio número 1 que fue cancelado por el Congreso porque era, si se puede, muy radical. Entonces, los comentarios que recibió en YouTube son casi todos, hacen énfasis al hecho de que los grandes sueldos de altos funcionarios son demasiado altos y de alguna manera el presidente debe estar en la obligación o en la autoridad de reducir estos salarios. Yo no voy a decir si eso está bien o no, pero en la medida que he crecido y sobre todo que he madurado y mutado el actor político que va en mí, pienso que la meritocracia hasta cierto punto permite mostrar los valores democráticos de los que ejercen un cargo público o incluso un cargo privado en una empresa privada. Yo no voy a tener un debate, por ejemplo, de la meritocracia. Michael Sandel, por ejemplo, es uno de los especialistas que habla sobre la meritocracia en Estados Unidos y tiene una tesis súper importante de cómo la meritocracia se ha ido distorsionando en un sistema capitalista como el norteamericano. No extender la conversación hasta ese nivel. Lo que quiero decir meritocráticamente es que cuando tienes funcionarios o personas que estudiaron, que se prepararon, que ejercieron cargos públicos, privados y los ponen en cierta posición, yo creo que es sensato que estas personas ganen el dinero que tienen que ganar. Un tema medular aquí es que las medidas van a recortar el personal del instituto, socavar la autonomía y limitar su capacidad para sancionar a los políticos que de hecho quebranten la ley electoral. Los funcionarios electorales indican que la modificación también eliminaría a la mayoría de los trabajadores que supervisan directamente el voto e instalan las casillas de votación en todo el país. Pero básicamente, ¿qué es lo que se critica? Bueno, que 123 servidores públicos adscritos en este instituto, en el INE, ganan más que el presidente de la República. Entonces, mientras que este último tiene un sueldo de 167.000 pesos, que vendría siendo alrededor de casi unos $9.300, cada uno de estos 11 consejeros electorales, por ejemplo,
ganan alrededor de 262.000 pesos, que estamos hablando que son casi $15.000, 14.500 para ser exacto. Entonces, además de ello, bueno, obviamente hay 6 coordinadores, 64 directores, jefes de oficina, 5 secretarias, etcétera, que también superan el salario del presidente. Hay quienes señalan que el sueldo de un consejero electoral es menor que, de hecho, el de algunos legisladores de Morena. Hay una página llamada Transparencia, no recuerdo el nombre, lo voy a poner aquí arriba, en que básicamente mira los salarios de congresistas, funcionarios, etcétera, y esto sacado de Infobae, y de hecho cuando lo revisas te das cuenta que hay muchos diputados, congresistas de Morena que ganan casi lo mismo que estos funcionarios del INE. Esto lo que quiero decir también es que el tema político es muy visceral, y lo he dejado ver haciendo mis shorts en YouTube y viendo cómo la gente defiende el hecho de que se reduzcan los salarios. ¿Qué es lo que yo veo en general? El presidente está tomando la decisión de desestructurar una institución, limitando los recursos, y está utilizando el pretexto de que los altos funcionarios de esa institución ganan mucho dinero. Ustedes están entendiendo el punto de lo que quiero decir. Cuando digo ustedes me refiero a todas esas personas que vieron el short de YouTube y todas esas personas que me criticaron en ese video. Entonces espero que estén viendo este pequeño ensayo audiovisual que preparé para ustedes y se den cuenta de que una excusa como desestructurar una institución como el INE, que cuenta los votos, amerita una excusa mayor que sencillamente reducir el salario exorbitante de los altos funcionarios. Y lo digo porque soy una persona que viene de Venezuela y sabe que socavar la institución utilizando el recurso del resentimiento es muy fácil para la gente. Es muy fácil para la masa, el proletario, el trabajador. Entonces no nos dejemos llevar por estas emociones y tratemos de mirar este fenómeno de una manera más objetiva. El presidente Andrés Manuel se le acaba el periodo en 6 años. Es solo un periodo y no se puede reelegir, cosa que está bien. Y el periodo se acaba el año que viene, o este año. De manera que eso permite entender de que este fenómeno de las elecciones, o sea, si él se estuviese reeligiendo, también fuera un conflicto, pero no se está reeligiendo. El problema es que él puede seleccionar a una persona de confianza de su partido Morena. Eso no quiere decir que él deje de estar necesariamente en el poder. Lo que quiero decir es que hay que mirar el fenómeno con un poco más de objetividad. Vamos a igualar los poderes, vamos a darle independencia a las instituciones, que eso es lo que va a permitir que cualquier loco que venga al poder no socave la institucionalidad moviendo las emociones de la gente. Hemos llegado al final de este episodio. Por favor, si te gusta el contenido que estoy compartiendo, no olvides suscribirte, que para mí es lo más importante, es completamente gratuito. Y este podcast se transmite a través de otras plataformas, YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Anchor. Así que nada, a mí por lo general me gusta que la gente consuma el contenido a través de esas plataformas de streaming de podcast, porque cuando puedes hacer cualquier tipo de actividad y sencillamente guardar tu teléfono en el bolsillo y seguir con tu vida y escucharme. Así que nada, espero verlos en una próxima oportunidad.